Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, gracias Celeste por la invitación, gracias por tus palabras. Estoy muy feliz de poder compartir esta mesa realmente y bueno, poder contarles un poquito de la historia y cómo arrancó todo esto. Ayer Natalia hablaba de la palabra y del resguardo de la palabra. Y creo que en esto que vos me preguntabas, lo occidental también robó la palabra tradicional. Porque si bien la Organización Mundial de la Salud, más allá de lo que cada uno pueda opinar, es muy clara con respecto a lo que es medicina tradicional y lo que es medicina complementaria o alternativa, normalmente y en todos los ámbitos académicos se habla de medicina tradicional con la medicina del hospital, la medicina de los medicamentos, la medicina común que todos los que somos médicos practicamos o vemos todos los días. Y creo que eso tiene que ver con un robo también de la palabra, porque la palabra tradicional pertenece a todo este conocimiento que venimos hablando acá, a ese saber antiquísimo que traspasa cualquier instancia de lo que pueda ser un medicamento, lo que pueda ser tecnología o lo que pueda ser un fármaco o un estudio. O sea, hay otra cosa. O sea, la medicina tradicional, verdadera medicina tradicional, involucra la curación del cuerpo, la curación de la mente, la curación del alma y por otro lado también la importancia que es ese ser humano viviendo dentro del marco natural y dentro de su comunidad y dentro de su sociedad, viviendo en un estado de equilibrio, tanto en lo social de su propia comunidad como con la naturaleza, como cosa que nosotros como cultura occidental, que aplicamos una medicina occidental, hemos perdido y así tenemos los problemas que tenemos. Y dentro de eso que hemos perdido hay algo que también hay que tener en cuenta. Muchas veces nosotros hablamos de hacer cosas para salvar la tierra. Y lo que no tenemos en cuenta es que la tierra se va a salvar sola, porque hace millones de años, miles de millones de años que la tierra sigue, y lo que va a pasar va a ser que los desiertos se convertirán en selvas, las selvas se convertirán en desiertos, habrá más otra glaciación, menos glaciación, y la tierra seguirá girando. Lo que no vamos a estar vamos a ser nosotros. Entonces, nosotros tenemos tal cuestión egoica que creemos que podemos salvar la tierra, podemos ayudar a mejorar las cosas para no herir a la tierra, pero verdaderamente lo que nos estamos salvando somos nosotros, porque nosotros somos los que vamos a quedar en el camino. Y bueno, ahora entrando ya de lleno un poco al título de la mesa y también un poco a la historia y al recorrido que uno ha hecho para poder tratar de lograr una interacción, una cooperación entre lo que es la medicina occidental y la medicina tradicional, es un poco hacer historia. Y toda historia tiene un comienzo, y vamos a la primer diapo, son unas cuantas diapositivas cortitas, y ese comienzo fue el 23 de noviembre de 1996, es decir que dentro de unos meses se van a cumplir 27 años que tomamos por primera vez ayahuasca con Luis Eduardo Luna, un antropólogo colombiano, amigo de los hermanos Dennis y Terence McKenna, en su momento, que llegó a Argentina por primera vez ese noviembre de 1996 a convidar a ayahuasca, la próxima. La segunda ceremonia ya la hicimos en el predio que teníamos por aquel entonces, en Rosario, mejor dicho, a unos pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, fue en marzo de 1997, y ahí es el grupo que tuvimos por primera vez en la ciudad de Rosario. No había ninguna información en las redes ni nada sobre ayahuasca, no se sabía absolutamente nada en esa época. Y fue la segunda vez que pudimos tomar ayahuasca, la próxima. Del año 97 al año 2000, en una cuestión que no se la recomiendo a nadie hacer y que no está bueno hacerlo, pero bueno, en ese momento no teníamos otra. En vez de esperar a Luna para poder trabajar con la ayahuasca, investigar y tratar de poder ver qué pasaba con esto, que no había nada prácticamente de información, lo que hicimos el grupo que componíamos en aquel entonces, la mayoría gente que dedicada a la medicina, a la psicología o a la antropología,
fue hacer una vaquita entre todos y mandar al más joven del grupo, que tenía 22 años, y decirle que en Pucallpa había ayahuasca, andá y trae. No teníamos ningún otro tipo de información. Y por esas cosas que trascienden lo que es la casualidad y entramos en lo que es la causalidad, fue efectivamente a Pucallpa, y en el avión que lo llevaba de Lima a Pucallpa, se contactó con un sueco que iba justamente a Pucallpa, que pertenecía a una agrupación que en ese momento era Metra Ucayali. Era una agrupación que hacía atención primaria de la salud con fondos del gobierno sueco y con médicos tradicionales Shipibo Conibo. Y justamente empezó a hablar, estaba sentado al lado de él en el avión, empezó a hablar y lo llevó justamente a la sede de Pucallpa, donde estaba quien iba a ser nuestro mentor y nuestro maestro, don Antonio Muñoz. La próxima. Durante esos 3 años nosotros trabajamos, porque eso me olvidé de decirles, trajo sí verdaderamente 8 litros de ayahuasca y pudimos trabajar durante 3 años, y las experiencias que hacíamos un viernes, el sábado grabábamos como se veía en la fotografía anterior y recogíamos los testimonios entre nosotros y después retrabajábamos lo que aparecía, y eso fue por espacio de 3 años, hasta que finalmente en 1999 pudimos traer por primera vez a un chamán, a un médico tradicional, a un unaña como corresponde, que es la palabra shipibo para médico tradicional, que fue don Antonio Muñoz. Don Antonio Muñoz Díaz, y que vino en aquel momento juntamente a Juan Maldonado, que era un dirigente indígena de Ametra Ucayali. Pudimos dar un seminario que está en la foto de arriba, y también ese seminario tiene una trascendencia porque pudimos darlo en la Facultad de Antropología. Y en la Facultad de Antropología estaba el médico tradicional y estaba un antropólogo de los más renombrados del país, arqueólogo, un tipo que para la academia tenía una imagen, pero en realidad él tenía una cabeza así, abierta a todos estos temas, que es la persona que está al lado de don Antonio, y el doctor Juan Jovinger, es arqueólogo y antropólogo, fue descubridor de la momia de la Concagua, de trabajos arqueológicos y de pintura rupestre gigantesco, y así empezó un trabajo ya de cooperación con don Antonio Muñoz. La próxima, por favor. Y don Antonio Muñoz nos trajo ayahuasca y ahí la estamos plantando. Y esa ayahuasca es la que está en la foto de la derecha, que creció en el predio durante 10 años y se transformó en eso que ven. Y otra parte de esa ayahuasca la planté en el patio de la que era mi casa, en pleno centro de la ciudad de Rosario, y la planta me bendijo con su presencia, porque es todo lo que ustedes pueden ver ahí, que sale hacia afuera. La planta está adentro, planteada en el patio, y volcó todo eso hacia afuera, y que, bueno, para nosotros fue toda una cuestión netamente simbólica, porque representó un montón de cosas, porque ese trabajo que nosotros hicimos, primero solos, después empezamos nosotros a convidar a ayahuasca, algunas veces en forma de talleres, otras veces con don Antonio Muñoz, y otras veces con los pacientes que podía tener yo u otros colegas, donde hacíamos un consentimiento informado, 3 entrevistas previas, la toma de ayahuasca, un seguimiento para aquellas personas que no tenían algún terapeuta, o lo que eran pacientes de uno, digamos, uno mismo lo iba siguiendo. En los años que estuvimos trabajando, que fueron aproximadamente 16 años trabajando con gente, fueron entre 3.500 y 5.000 personas que pasaron, y nosotros decidimos hacer un trabajo con 2 encuestas, una utilizando una escala, la Hallucinogen Rate Scale del doctor Rick Strassman para la DMT, la dimetiltriptamina, que es uno de los componentes de la ayahuasca, y una escala propia. Así pudimos juntar 100 encuestas que fueron volcadas después, la próxima, en un libro que se llamó Ayahuasca, Medicina del Alma, que fue publicado en el año 2013, y en un trabajo que presentamos, y esto también para nosotros fue un logro, porque tuvimos una concepción, que ahora la voy a hablar, de qué es lo que nosotros planteamos cuando recibimos una invitación, qué consideramos que teníamos que hacer en Argentina para poder saltar barreras que implicaban la prohibición o que implicaban... Nosotros hablábamos de ayahuasca en aquella época y nadie sabía nada, y lo primero que teníamos que aclarar era que no era droga, era medicina, y había que hacerle entrar en la cabeza a la gente de que si bien era un compuesto psicoactivo, no tenía nada que ver con el concepto de droga que manejamos los occidentales. Lo importante de esto es que ese trabajo que dice ahí, el potencial terapéutico de la ayahuasca, basado en las 100 encuestas que nosotros pudimos realizar,
fue presentado en el año 2012 en el 27 Congreso Nacional e Internacional de Psiquiatría en Mar del Plata, que organiza todos los años y hasta el día de hoy APSA, que es la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Fue la primera vez que se presentó un trabajo en el año 2012 sobre una sustancia psicoactiva para la medicina occidental, una medicina tradicional, y realmente con una gran repercusión de público, si bien era una salita chiquita la que teníamos, pero pudimos presentar el trabajo, fue aceptado y de hecho lo presentamos. Y al año siguiente, en el Congreso, porque se hacen todos los años, presentamos el libro Ayahuasca Medicina del Alma, que resume todo nuestro trabajo de investigación y que ahora, como anticipo, digamos, este libro va a ser publicado antes de fin de año en España, a partir de la editorial Guante Blanco, con una edición ampliada. Le agregamos 3 capítulos poniendo un poco todo lo que está pasando hoy en día y las últimas informaciones que hubo. Y esta cuestión de presentar en un congreso lleno de psiquiatras ortodoxos, hablar de ayahuasca y hablar del potencial terapéutico de una droga, comilla, obviamente tenía que ver con una estrategia que nos planteamos. La próxima. Esa estrategia nos la planteamos cuando fuimos invitados en el año también 2013 aproximadamente, pero ya veníamos hablando en unas jornadas que habíamos organizado en Rosario, en Tarapoto, en el centro Taquihuasi, que la idea era organizar un taller. César también estuvo allí, y también estuvo la gente de ICER, representado por Ben, donde la idea era armar un proyecto de investigación que se llamó Proyecto ATOP, que era tratar de ver la importancia de la ayahuasca para distintas patologías. Ahí estábamos discutiendo justamente si lo podíamos presentar para el tratamiento de la depresión o para el tratamiento de las adicciones y enfocar el estudio allí. La próxima, por favor. Esta es otra de las fotos. Ahí está el doctor Jacques Mabit. Ahí estás vos, César, y atrás estoy yo, justamente. Mira, no sabía que agarré una de las fotos que estaba ahí. Y justamente nosotros lo que planteábamos en ese momento era que nuestra concepción de la medicina y nuestra concepción occidental aquí en Argentina, donde de pronto había muchos pueblos originarios y hoy quedan pocos, y todavía tenemos que estar soportando lo que decía Celeste al principio. Ayer llegó el tercer malón de La Paz, porque hay una ley que se votó prácticamente en la clandestinidad, donde deja, por decirlo de alguna manera, sin derechos a los pueblos originarios de Jujuy, porque abajo hay litio. Y el litio es el oro blanco de la nueva era, digamos, por decirlo de alguna manera, pues se hacen las baterías de los celulares a los autos. Entonces, en nuestro país era muy difícil ponernos a hablar de estas cosas y nosotros consideramos que era importante empezar a trabajar en el ámbito académico y empezar a trabajar y poner el cuerpo y dar a conocer esto también en los medios de difusión. Nosotros dejamos de dar ayahuasca porque habíamos hecho una presentación muy fuerte en los medios, hablando de don Antonio Muñoz, hablando de lo que era la ayahuasca y demás. Entonces, cuando mucha gente empezó a convidar a ayahuasca de cualquier manera, de cualquier forma, sin hacer entrevistas, sin saber si la persona tiene o no tiene algún grado de patología o lo que fuese, nosotros decidimos corrernos porque nos pasó realmente que ante cualquier problema nos llamaban a nosotros, por más que el problema sucediera en una provincia en la cual no teníamos nada que ver. En esa oportunidad salimos en la revista, el suplemento Radar del Página 12, hablando de nuestro trabajo, y el título de esa nota en la revista Radar decía: un médico psiquiatra, subdirector del Hospital Agudo Ávila, que es el hospital psiquiátrico público de la ciudad de Rosario, hace investigaciones con ayahuasca y demás. Obviamente eso no le cayó para nada bien al director del hospital. Hoy es un gran amigo, o sea, ningún problema con él, pero la charla que tuvimos fue: yo voy a seguir hablando de esto porque estoy comprometido con este tema y yo no puedo estar aclarándole al periodista cuando me pregunta si soy docente universitario, si soy director de un hospital, decirle no ponga esto, poné lo otro, porque te va a caer mal a vos o puede caerle mal a alguna autoridad. Así que la decisión más fácil fue renunciar a la subdirección del hospital, cosa que hice, y seguir trabajando con esto para poder justamente llevar este conocimiento. La ignorancia se combate con información.
Y entonces, para combatir la ignorancia, hay que dar información. Y así decidimos la próxima llevar esto al marco directamente de la universidad. Esta nota periodística fue la primera vez que lo trajimos a don Antonio y fueron las jornadas que hicimos, una en el Museo de Historia Natural de la ciudad de Rosario y otra en un centro cultural. Pero fíjense el titular, ¿no? 2 médicos brujos de Perú visitaron Rosario para impulsar la investigación de sus métodos. La parte final está buena, del principio no, la primera... claro, sí vende. Pero bueno, pero fue con la medicina, con la Facultad de Medicina atrás, que es lo que se ve. Pero fue esto es del año 2000, fue una primera cuestión que fue importante para nosotros. La próxima. Y después ya, directamente a partir del 2015, decidimos hacer el primer curso de posgrado de medicina tradicional indoamericana en la Facultad de Rosario. Fue el primer curso, no sé si en Latinoamérica, pero la importancia que tenía este curso es que traíamos médicos tradicionales como profesores. Siempre dije en las charlas, y siempre lo sostuve y lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy, que un médico tradicional, un chamán, un curandero es mi colega. Y es mi colega porque la única diferencia que existe entre él y yo es que tuvimos métodos distintos de enseñanza. Yo estudié con los libros y él estudió con las plantas. Obviamente que la información que él recibió es más valiosa que la que uno puede haber leído verdaderamente, aunque también la nuestra sirve para manejarnos dentro del marco occidental. Don Antonio nos decía, ustedes tienen que empezar a dietar y a hacer chamanes, dice, porque con el conocimiento que tienen como médicos van a poder ser más. En el poco castellano que hablaba don Antonio en esa época, le decía, Antonio, es más fácil que estudie 3 años más medicina que me ponga a ser un chamán, con todo lo que implica el poner el cuerpo, porque la palabra chamán también es otra palabra que está bastante bastardeada, cualquiera es chamán. Ahora, o sea, tomó 2 veces ayahuasca o hizo algún trabajito y ya es chamán. Y el chamán hay que poner el cuerpo y vaya que hay que ponerlo. A la próxima, por favor. Y acá vamos a ver algunas diapositivas. Esta es la resolución que habilita el curso de medicina tradicional, la primera resolución de medicina tradicional indoamericana, creo del año 2015. Un curso que en aquella época tenía 60 horas diarias, hoy estamos con una diplomatura que tiene 100. La próxima. Esta fue una nota que salió también en el diario de la capital de Rosario. La Facultad de Medicina realiza un curso de posgrado con chamanes. Y cuando salió esa nota estalló la facultad, porque empezaron a llamar un montón de gente de distintos lugares del país. El decano me dijo, ¿qué hiciste? No hice nada, le digo, nos hicieron una nota, le digo, dame material porque tenía el apoyo del decano, pero me decía, dame material porque tengo que explicarle a los bronces. Los bronces son, obviamente, los grandes médicos que tienen una historia de recorrido, explicarle qué es esto de tener un chamán. Y para nosotros fue una satisfacción doble, porque no solamente estaban los médicos tradicionales, sino que hacían. No era simplemente la fotito del médico tradicional. Hacían otras cosas los médicos que iban como profesores a la facultad. La próxima. Esta es parte del curso, que la mayoría se da en el aula justamente, y después lo van a ver, de anatomía patológica. La próxima. Esa cola que ustedes ven ahí es la gente que se inscribía, pero las vitrinas que ven al costado, fíjense esto qué loco, porque a veces justamente no existe la casualidad, existe la causalidad, y a veces existen cosas que son símbolos y que marcan un algo y que dan una dirección y que tiene que ver con la pregunta que me hacía Celeste al principio. Esas vitrinas están llenas de órganos en frascos. ¿Por qué? Porque es el aula de anatomía patológica. Allí hay desde fetos con distintas patologías hasta corazones, pulmones, lo que se le ocurra. Bien occidental, bien con toda la cuestión de nuestra cultura occidental, y en ese aula donde se hablaba de esos frascos, estaban los médicos tradicionales. La próxima, esta es la inscripción, que estaban, en este caso es un chorote de Tartagal, don Héctor Sarmiento, lamentablemente hace unos meses nos dejó, pero fue uno de los médicos que tuvimos la suerte de poder contar con él. La próxima. Este también es don Héctor Sarmiento. Nosotros hacíamos una perspectiva de la cultura y después hablaba el médico tradicional. La próxima. Este es don Germán Romero, un piogonat, y Hugo Medina de la comunidad Cuom,
que son los tobas, que nosotros los llamamos, que son del Chaco, pero hay muchos viviendo en Rosario. La próxima, allí están también explicando. Fue muy gracioso lo que pasó con ese ser que está al costado, ese ser peludo que está ahí, porque en un momento Romero, que es el hombre de lentes, nosotros estábamos hablando, estaba concretamente Diego Viegas haciendo referencia a los seres de la cultura Toba Cuom, y de pronto dice Romero, dice, es el que me enseña, que es ese ser peludo que estaba ahí, que lo señaló así, digamos, como quien no quiere la cosa, ¿no? La próxima. Aquí está Germán Romero hablando, la próxima. Por suerte hay una asociación indígena de la República Argentina que le da la posibilidad de poder viajar por el país como médico tradicional, que es esta foto que vemos aquí, la próxima. Y aquí tenemos a Guarapire Secanderú, del noroeste argentino, de Yacuy, y eso es lo que hacían los médicos tradicionales en el aula de anatomía patológica de la Facultad de Medicina. Mostraban cómo curaban y cómo diagnosticaban. Y la gente se levantaba para hacer cola para hacer la prueba, y eso lo estaba haciendo en ese aula donde normalmente se muestran los frascos. O sea que esa satisfacción de poder mostrar otra forma de medicina en un aula tan particular era también un logro que nos dio la vida. La próxima. Este es Guarapire cuando era joven. La próxima. El certificado que él también tiene para viajar. Y acá, esto es porque nos visitaron la familia. La próxima, de don Antonio Muñoz. Don Antonio no pudo estar. La próxima. Estas son dos imágenes. La próxima, de una grabación en cero luz, de una ceremonia que hizo don Antonio con ayahuasca. Está todo grabado, donde está todo mostrando los métodos de curación. Es fantástica esa filmación. Antonio ya no estaba más, porque lamentablemente falleció ya hace unos años, pero nos visitó, la próxima, en el curso, su hijo, Wilder Muñoz, del Alto Amazonas, la próxima, y hace la última vez antes de la pandemia, fue concretamente en el año 2019, nos visitó su nieto, Fernando Sánchez Díaz, que vive en Puerto Nuevo, que es la localidad de donde era oriundo don Antonio Muñoz. La próxima. También nos visitó Katia Gibaja de Cusco, que es una mujer que tenía un gran conocimiento de quechua, no era médica tradicional, pero sí tenía un gran conocimiento sobre el quechua y todas las tradiciones de los Andes peruanos. La próxima. Josefina Amalia Calderón, la hija del Tuno Calderón, que fue representado en este libro de Douglas Shannon, El chamán de los cuatro vientos, que trabaja con Huachuma. Y doña Josefina vino a vernos en ese momento, también fue una de las profesoras del curso. La próxima. Y estos somos nosotros lo que dábamos la otra parte más teórica, digamos. La próxima, quien les habla, el licenciado Iván Turchetti, psicólogo. Ahí está Diego Viegas y Ariel Roldán, que es médico psicoterapeuta. Diego es antropólogo y abogado. Y aquí estamos los cuatro que encabezamos esto durante 5 años en la Facultad de Medicina, 2 años que llevamos, la próxima, en la Facultad de Antropología, transformado todo ese material en una diplomatura virtual, que lo estamos dando actualmente en la Facultad de Antropología, y muy probablemente el año próximo volvamos a Medicina, donde tenemos todo el apoyo de las autoridades y también tenemos la posibilidad, a partir de la creación de un instituto de medicina tradicional y complementaria que se va a hacer en la facultad para poder darle un marco más fuerte, digamos, a todas estas cuestiones. Y ahora vamos a ver un videíto cortito que representa parte de este curso. Lamentablemente se me pinchó el video que estaba en castellano, así que me quedó la versión en inglés. Estamos hablando de decolonización y demás, pero bueno, perdónenme, tengo la versión en inglés. Since 2014, we have been running the first postgraduate course in traditional Indo-American medicine in the city of Rosario, in the state of Santa Fe, Argentina. It is a collaboration between the Faculty of Science in the National University of Rosario and the professional team from the Foundation Mesa Verde. Thanks to this initiative, we now have theoretical teachings of ancient medicinal practices from different Native American communities. In every class, we work with shamans, healers, and traditional native doctors from different ethnicities. They share their wisdom alongside an interdisciplinary team of anthropologists, modern medicine doctors, psychiatrists, and psychologists. This unique integration is the first of its kind in the modern academic world. Given in the Faculty of Medicine in the National University of Rosario,
This postgraduate course follows guidelines from the World Health Organization and other international organizations. It promotes, educates, informs, protects, and teaches traditional medicine for the common good. Year after year, we welcome more and more new students from around the world who are interested in participating in this innovative course, which is the only of its kind in Latin America. This highlights a growing movement in our societies to honour this ancestral wisdom and return to the origins of traditions and knowledge that today can still function and heal. Our objective is to facilitate the understanding of traditional indigenous medicine, to give value to this ancestral legacy, to build a bridge with today's modern medicine. We hope that this initiative will be a seed that will see growth in different parts of the world to benefit more and more people. We invite you to participate in this project with us. You can contact us via social networks. Y esos son los lugares donde nos pueden ubicar. Muchas gracias por todo.